Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, una vez más, al reunirnos en esta mañana, te damos gracias por la oportunidad, Señor, de elevar nuestras voces, nuestras manos y corazones a ti. Y Señor, al llegar al estudio de tu palabra, como siempre pedimos, Padre Santo, que tu siervo mengue, tú crezcas, que tu Espíritu, Señor, nos hable y nos dé a cada uno de nosotros lo que ha preparado, Señor. Porque sabemos que tú hablas a cada persona individualmente y nos hablas también como iglesia. Pero sabemos que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros, así es que ayúdanos a mantener nuestros oídos atentos, nuestro corazón dispuesto, nuestro entendimiento, Señor, abierto a recibir lo que hoy a través de tu palabra tienes. Pedimos estas cosas, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y todo el pueblo de Dios dice, amén. Abran sus Biblias, por favor, a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos viento en popa ya. Vamos a comenzar el capítulo 10 esta mañana. Vamos a ver hasta dónde llegamos y seguir hacia adelante nuestro estudio capítulo por capítulo, versículo por versículo de la epístola de Pablo a los Romanos. Cuando encuentren Romanos capítulo 10, por favor digan amén. Ok, muy bien. Están aprendiendo a usar sus dispositivos muy rápidamente, ¿verdad? No como antes, ¿verdad? Que tenían que mojarse los dedos así, ¿verdad? En fin, Romanos capítulo 10 entonces. El capítulo 10 de Romanos comienza abordando el mismo tema que el capítulo 9 comenzó. Y es básicamente la salvación de Israel. Sabemos, y porque se nos ha dicho todo el tiempo y porque lo hemos aprendido desde muy pequeños, que Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Amén? Todos sabemos eso, ¿verdad? Pero aquí está hablando del tema de la salvación de Israel. Para Pablo era de suma importancia que los israelitas creyeran en Jesús como el Mesías que Dios les había prometido y así poder ser salvos de la ira de Dios. Lo que quiere decir que el simple hecho de que fueran elegidos, y recuerden, conforme a lo que hemos estado viendo, no fueron elegidos todo el grupo, ni fueron elegidos todos para salvación, sino que Abraham y sus descendientes, Isaac y Jacob, fueron elegidos por Dios para ser la familia a través de la cual un día iba a venir el Mesías, que iba a ser el Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces la elección fue específicamente para eso, no necesariamente para salvación. Porque si Pablo está preocupándose por la salvación de los judíos y ellos fueron elegidos para ser salvos sin importar qué hicieran, cómo lo hicieran, etcétera, etcétera, entonces Pablo se está preocupando por algo que no tiene por qué preocuparse. Pero se está preocupando porque crean que Jesús es el Mesías que Dios les había prometido para que pudieran ser salvos a través de él de la ira de Dios. En Romanos 9, lo pueden ver ahí en su Biblia, en Romanos 9, los versículos 2 y 3, dice Pablo, tengo una gran tristeza y un continuo dolor en mi corazón, porque desearía ser yo mismo maldecido y separado de Cristo por amor a mis hermanos, por los de mi propia raza. Entonces él tenía una carga tremenda porque los judíos no estaban creyendo en Jesucristo. Misma carga que a propósito nosotros debemos tener por aquellos que son parte de nuestra familia, parte de nuestro grupo de amigos, gente que conocemos, que amamos, sí, que no han doblado la rodilla delante de nuestro Señor Jesucristo, porque el mismo destino que tenían los judíos si no creían en Jesús es el mismo destino que tienen ellos si no ponen su fe en Jesús. Y es que van a ser condenados para toda la eternidad en el infierno, porque la ira de Dios va a caer sobre ellos tarde o temprano. Entonces hoy en el versículo 10, en el capítulo 10 y en el versículo 1, noten cómo lo que sigue diciendo Pablo. Hermanos, ciertamente lo que mi corazón anhela y lo que pido a Dios en oración es la salvación de Israel. Eso es lo que Pablo quería, eso es lo que Pablo deseaba más con todo su corazón. Ese era el anhelo, ese era lo que le pedía a Dios, que Israel, el pueblo de Israel, aquellos que fueron escogidos para presentar, para sentir la presencia de Dios en el mundo, también pudieran alcanzar salvación, así como él había alcanzado, así como miles de gentiles hasta aquí lo habían alcanzado, que también los israelitas pudieran creer para que fueran salvos. ¿Sí? La conclusión lógica del capítulo 9 es que Israel está bajo la ira de Dios.
Y así como todo el que no cree ya ahorita está bajo la ira de Dios, así Israel en aquel tiempo y hasta ahorita, porque no han creído, están bajo la ira de Dios. Así toda persona que no ha puesto su confianza y fe en Jesucristo está bajo la ira de Dios. El hecho de que esa ira no haya caído todavía, el hecho de que esa ira no haya condenado todavía a nadie que está vivo, eso nos habla de la misericordia y la gracia de Dios. Nos está dando oportunidad a nosotros como cristianos de predicar el Evangelio, y les está dando oportunidad a ellos de recibir el mensaje del Evangelio para que puedan alcanzar salvación así como nosotros la hemos alcanzado. ¿Sí? Entonces la conclusión lógica del capítulo 9 es que Israel está bajo la ira de Dios. Y el deseo ferviente del corazón de Pablo y su oración a Dios es que Israel sea justificado y salvado de esa ira. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Me muero de ansias, tengo ansiedad. Necesito que me ayude porque tengo un tremendo dolor en mi corazón porque el pueblo de Israel no está creyendo en Cristo. Y mis hermanos, esa fue la razón de la primera venida de Jesucristo. La salvación, traer salvación, como nos vamos a ver ahorita, primeramente a Israel, primeramente a los judíos, pero también a los no judíos o a los gentiles. En Mateo capítulo 1 y el versículo 21, cuando el ángel va y le dice a José que no tema tomar a María como su esposa, le dice: María tendrá un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. En el cumplimiento inmediato de esto que estaba diciendo el ángel, estaba hablando del pueblo judío. Acuérdense, a los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Pero en un cumplimiento más amplio, está hablando de la salvación de todo el pueblo de Dios, de los pecados, que vinieron a ser parte de ese pueblo por medio de la fe en Jesucristo, entre los cuales nos encontramos nosotros. ¿Sí? De nuevo en sus Biblias, en Romanos capítulo 1. Los versículos 16 y 17, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Pablo dice ahí: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación, ¿de quién? De todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, o sea, los gentiles. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de ¿qué? De la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá, nos dice Habacuc 2:4. Entonces, la salvación de la ira de Dios es el objetivo principal del Evangelio. ¿Okay? Necesitamos comprender esto, porque en nuestros días y ya por varias décadas se ha dado todo tipo de razones por las cuales el Señor vino a salvar al mundo, excepto la más importante, que es para salvarnos de la ira de Dios. ¿Sí? Entonces la salvación de la ira de Dios es el objetivo principal del Evangelio. Mis hermanos, Jesucristo no vino a traer liberación a los judíos de la opresión romana. Jesucristo no vino a ofrecer libertad. Jesucristo no vino a ofrecer absolutamente nada, sino la salvación. Vino a ofrecer el perdón de pecados y, de nuevo, salvación de la ira de Dios. Si nosotros podemos estar agradecidos con el Señor porque nos ha salvado, ¿sí? Pero ¿de qué nos salvó? Eso es importante que entendamos de qué nos salvó, porque si no entendemos de qué nos salvó, no vamos a apreciar esa salvación. Si yo voy manejando por la carretera y llego a un precipicio, ¿sí? Y me doy cuenta que está ahí el precipicio y yo veo que vienen carros detrás de mí, si me bajo, hacerles señales que se paren, que se detengan, que no sigan, porque yo sé lo que va a pasar, ¿sí? Y ellos no se detienen, ¿qué les va a pasar? Se van a ir por el precipicio. Va a haber quienes se van a bajar de su carro y van a decir: quítate de enfrente, que no sabes que llevo prisa, que no sabes que tengo que llegar, que no sabes esto y lo otro. Y saben que me van a ignorar, ¿y para dónde se van a ir? Al precipicio. Pero va a haber quienes se van a bajar de su carro y van a decir: ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? No, pues mira nomás a dónde ibas. Y se van: ay, gracias por detenerte y por advertirme, por avisarme de que eso estaba ahí. No sabes cómo te agradezco que te hayas parado para
dejar saber a todos el peligro que hay ahí. Así es también, mis hermanos. Hay gente que va a rechazar el mensaje del Evangelio. Hay gente que no va a querer tener nada que ver con ello. Lleva prisa, tiene que vivir su vida. Solamente se vive una vez, ¿verdad? YOLO, you only live once, ¿verdad? Y entonces estoy ocupado con mi vida, estoy ocupado con mi carrera, estoy ocupado con mi trabajo, estoy ocupado con mi familia. No me deslata con eso del Evangelio y que Jesucristo y que la ira de Dios y que el infierno y que sea. No tengo tiempo. ¿Y saben qué digo yo? Pásele. Hice todo lo que estuvo a mi alcance hacer para advertirte que ahí hay un precipicio, pero no quieres escuchar. Y como hemos estado viendo, cuando nosotros nos aferramos en vivir la vida como nosotros queremos y no hacer caso de las advertencias que Dios está poniendo delante de nosotros, llega el momento en el que Dios dice, adelante, adelante. Sí, porque Dios no va a obligarnos, ni va a obligar a nadie a seguirlo. Dios sería el Dios más injusto del universo si obligara a gente que no quiere estar con Él en el cielo a irse al cielo. Dios no va a obligar a nadie a irse al cielo con Él. Mis hermanos, el Evangelio no ofrece prosperidad, que se predica en muchos lugares. El Evangelio no ofrece salud, ¿sí? Acabo de visitar a una hermana en su casa, su esposo está en su último estado de cáncer ya. Ayer estuve orando por él. Es creyente. Y hemos orado por él, se ha orado por él. Y hemos pedido un milagro. Y Dios en su soberanía, ¿saben qué? Ha decidido hasta ahorita que lo va a mantener en ese lugar, en ese estado, hasta que se lo lleve. Ayer me estaba diciendo la hermana que él había dicho que hoy se quería ir. Muy apropiado, ¿no? Porque hoy es el domingo de resurrección. Y la palabra de Dios nos dice que cuando cerramos los ojos por última vez aquí en la tierra, inmediatamente los abrimos en la presencia del Señor, ¿verdad? Entonces no vino a traer prosperidad. El Evangelio no ofrece prosperidad, el Evangelio no ofrece salud. Échense este trompo a la uña, ¿ok? El Evangelio no ofrece felicidad. Sí, hay mucha gente que dice, ven a Cristo, y todo te va a ir bien, tu vida va a ser lo mejor del mundo, puedes tener tu mejor vida hoy. ¿No han oído eso? Your best life now. Sí, un pastor muy famoso escribió un libro con ese título, no voy a decir su nombre porque si les digo su nombre van a ir a buscar el libro, estoy seguro. No es cierto. No tiene caso. Pero no, mis hermanos, si esta es nuestra mejor vida aquí, oh my goodness, qué feo sería eso, ¿no es cierto? Porque algunos de nosotros nos ha ido como en feria viviendo aquí, ¿no es cierto? Hemos tenido altas, bajas, decepciones, ilusiones quebrantadas, el corazón roto. Hemos pasado por tantas dificultades, ¿sí? Hemos perdido cosas y gente. Bueno, que hay gente que no hemos perdido, pero sabemos dónde está, pero se nos ha adelantado y es un sufrimiento tremendo aquí. Entonces, si vamos a decir que el Evangelio trae felicidad, nos está fallando, ¿no es cierto? ¿Y qué de la gente que sufre en lugares en donde son perseguidos por creer el Evangelio, por predicar el Evangelio, donde son pobres, más pobres que el más pobre que podamos nosotros tener aquí en Estados Unidos, que el más pobre de Estados Unidos es rico en muchos lugares? El Evangelio les está fallando a ellos también, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, el Evangelio no ofrece prosperidad, el Evangelio no ofrece salud, el Evangelio no ofrece felicidad, aunque cuando uno recibe el mensaje del Evangelio y cree en Jesucristo como Salvador, a menudo estas cosas pasan a ser parte de la vida del creyente, ¿verdad? Porque ahora ya no nos tenemos que preocupar por nuestro destino eterno. Eso debe traer una tremenda paz a nuestro corazón. Porque ya no estamos preocupándonos, y si me muero, y si me pasa, y si esto, y si lo otro. Eso ya está pagado por Cristo. Sí, y mi lugar en el cielo está preparado ya, porque Cristo pagó por ese lugar, derramando su sangre en la cruz, siendo sepultado y resucitando al tercer día. Entonces, todas estas cosas que el mundo tanto busca se pueden tener en Jesucristo a menudo, aunque a veces no todos los creyentes y a veces no en todo lugar. Pero lo que el Evangelio viene a traernos en realidad es la salvación, ¿sí? Para todo aquel que cree. Y lo demás viene por añadidura al grado, cantidad
que el Señor quiera darnos a cada uno de nosotros, porque Él nos conoce a nosotros mejor que lo que nosotros nos conocemos. Y a veces pensamos que podemos soportar mucho y no podemos soportar nada. A veces pensamos que podemos tener mucho y luego tenemos mucho, y ese mucho nos nubla la manera de pensar, la manera de sentir, y empezamos a confiar más en lo mucho que tenemos que en el Dios al que decimos adorar, ¿verdad? Por eso se nos dice en las Escrituras: no me hagas tan pobre que tenga que ir a andar robando, pero no me hagas tan rico tampoco que tenga que, ya no te ponga mi confianza en ti, ¿verdad? Noten en el versículo 2 de Romanos 10, dice: me consta que ustedes, hablándoles aquí a los que son judíos, tienen celo por Dios. Tienen celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No es nada malo, vamos a ver un poco más allá, no es nada malo tener celo por algo, por alguien, no es nada malo. La cosa es si tenemos celo por algo, por alguien que no acabamos de conocer completamente. Porque a veces y no creo que la palabra sea encelamos, pero a veces nos llenamos de celo, de pasión por cosas por las que no debemos de aplicar celo y por las cuales no debemos tener pasión. Somos seres apasionados a veces, ¿verdad? Especialmente los que somos, y no me gusta el término latino, pero voy a usarlo por motivos de inclusión, ¿verdad? Somos apasionados los latinoamericanos, ¿verdad? Nos apasionamos por tantas cosas, ¿verdad? Hay una sola pasión que debemos tener. ¿Saben qué es esa pasión? Nuestro Señor Jesucristo. Por Él y para Él debe ser nuestro celo. Él debe ser lo principal, y lo segundo, lo que queda en segundo lugar, debe estar tan abajo en la escalera de prioridades que apenas si podemos verlo cuando miramos hacia abajo. ¿Sí? Entonces, no tiene nada de malo tener celo, pero tiene que ser basado en el conocimiento. Y los judíos en este tiempo, y todavía tienen mucho celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. Ahora, noten, a Pablo le consta que ellos eran celosos. A Pablo le consta que ellos eran celosos. Les consta que el celo que tenían era por Dios. Le consta que el celo que tenían era por obedecer la ley, porque la ley fuera obedecida por todos. Le consta. ¿Sí? Pero Pablo le consta, ¿saben por qué? Porque él fue uno de esos judíos celosos también. Él fue uno de esos judíos celosos también. Sí, él mismo había tenido ese celo por Dios y su ley, pero sí con el conocimiento necesario para usar la ley correctamente, porque la ley tiene su lugar. La ley tiene su lugar. A veces como cristianos desechamos la ley, ¿verdad? Y decimos: yo estoy bajo la gracia y no bajo la ley, así es que no me hablen de la ley. Pues no tan rápido, mi hermano. La ley tiene su lugar, porque Pablo le dice a Timoteo, en Primera de Timoteo capítulo 1 y el versículo 8, Primera de Timoteo capítulo 1 y el versículo 8, creo que lo van a poner en la pantalla. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 8, pero sabemos que la ley es ¿qué? Cuando se usa de manera legítima. Sabemos que la ley, este es a un pastor del Nuevo Testamento, le está diciendo, sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. Entonces nosotros también podemos usar la ley bien, como debe ser, si la usamos de manera legítima. ¿Sí? En el Salmo 19 y el versículo 7 se nos dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Convertir el alma. ¿Cuál es el propósito de la ley? Hacer sabios a los sencillos. Enseñar el camino de Dios o a Dios, ¿sí? Aquellos que se acercan a Él y que quieren no agradarlo, pero que quieren vivir para Él en agradecimiento por lo que Él ha hecho por ellos. Sí, entonces el propósito de la ley entonces era convertir el alma al Señor. Pero ellos la usaban para condenar a la gente, y a menudo es para lo que se usa la ley, para condenar a la gente. Y muchos cristianos citan pasajes del Antiguo Testamento para tratar de a bibliazos hacer que los incrédulos se acerquen a Dios. Y ahí es donde hay resistencia. Ahí es donde hay resistencia, porque o usamos el mensaje del Evangelio o usamos los bibliazos. Les preguntaría a cada uno de ustedes, si tuviera la oportunidad, ¿qué los trajo al Evangelio?
¿Los bibliazos o la bondad del Señor? Darse cuenta de la paciencia que tuvo con ustedes, darse cuenta de lo tolerante que fue con ustedes, darse cuenta de que aun cuando muchas veces merecieron que Dios les aplicara disciplina, no lo hizo. Creo que lo segundo sería lo que nos trajo, ¿verdad? Su bondad es la que nos lleva al arrepentimiento, no los bibliazos, y muchos cristianos haríamos bien en entender eso. Si entonces los judíos usaban la ley para condenar a la gente y trataban de cumplirla para impresionar a Dios. ¿Por qué? Porque creían que con eso obtendrían la justicia de Dios. Y a Pablo le constaba esto porque él había sido uno de ellos. No estaba hablando él estaba hablando porque había pasado por esa experiencia. Para él no era una teoría, ¿sí? Había sido una experiencia muy real en su vida. Y lo que vamos a leer a continuación creo que es una buena muestra para nosotros de cómo debemos dar nuestro testimonio, de cómo debemos hablar acerca de lo que el Señor ha hecho a nosotros. Porque a menudo también nuestro testimonio se convierte a veces en alegatos y discusiones teológicas con los incrédulos que no conocen absolutamente nada, muy poco de la Biblia, y nos perdemos de la oportunidad de decirles lo que éramos, lo que somos y lo que esperamos ser en Cristo. Ese es un testimonio eficaz. Yo era esto y ahora soy esto y mi esperanza es ser esto. Sí, es como aquel ciego, ¿se acuerdan? Dinos quién te sanó. Es un pecador porque lo hizo en el día. Estoy parafraseando aquí, ¿verdad? Es mi versión personal. Dinos quién te sanó. ¿Y qué dijo? Yo no sé si era pecador o no. Yo sé una cosa. Yo era ciego y ahora veo. ¿Cuántos ex ciegos tenemos aquí? Éramos ciegos y ahora vemos, ¿verdad? No conocíamos, no sabíamos nada de Jesús, no entendíamos nada de la Biblia, pero nos postramos delante de Él, nos rendimos delante de Él, confesamos nuestros pecados, sentimos el perdón de sus pecados, recibimos su misericordia y las cosas espirituales empezaron a tener sentido. Y ahora las buscamos y las anhelamos, así como Pablo. Noten lo que dice Pablo acerca de sí mismo en Hechos capítulo 22, los versículos 3 al 5. Pablo hablando de sí mismo: yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad, estaba hablando de Jerusalén, donde Gamaliel, uno de los mejores maestros del judaísmo, me instruyó con total apego, noten, total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy, también lo sentí yo, pues perseguía a muerte a los de este camino, hablando del cristianismo. Yo aprehendía y llevaba a la cárcel a hombres y mujeres. Versículo 5, el sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprender a los creyentes que estuvieran ahí y llevarlos a Jerusalén. ¿Para qué? Para castigarlos. Oh my goodness, pastor, este es el apóstol Pablo. Sí, este es el apóstol Pablo, él está hablando de sí mismo, él está hablando de lo que era antes de venir a Cristo. Está siendo completamente honesto. Les está diciendo: yo conozco el celo que ustedes tienen porque yo fui celoso así como ustedes. ¿Sí? Mis hermanos, esta es una luz a cómo debemos de dar nuestro testimonio también. ¿Sabes qué? Yo sé por lo que tú estás pasando, sé las luchas que tú tienes, sé las dudas que tú tienes, porque yo también las tuve. Porque si crees que tú eres malo, si crees que tú eres pecador, déjame decirte las cosas que yo llegué a hacer. Bueno, no le vayan a decir todo, ¿verdad? Pero así, nada más así a grandes rasgos, ¿verdad? Porque todos somos pecadores y algunos somos más que otros. Pero le digo una cosa, no importa qué tanto más pecador sea uno que el otro, pecado es pecado, y el pecado, cualquiera que éste sea, merece condenación eterna. Entonces Pablo sabía y estaba confesando lo que él había sido antes. De nuevo en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, los versículos 9 al 11, noten lo que Pablo dice acerca de sí mismo. Reconozco haber creído que era mi deber hacer cualquier cosa en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Y eso mismo hice en Jerusalén con la autoridad que me dieron los principales sacerdotes. Puse en la cárcel a muchos de esos santos y hasta llegué a aprobar su muerte. ¿Se acuerdan de Esteban?
Cuando lo estaban apedreando, todos ponían sus ropas a los pies de Saulo, que ahora se llama Pablo. Versículo 11, en las sinagogas muchas veces los castigué y los forcé a blasfemar. Tan furioso estaba yo contra ellos que los perseguí aún en las ciudades extranjeras. Pastor, ese es Pablo, este es el apóstol Pablo, el que escribió el Nuevo Testamento. Sí, ese es Pablo, mis hermanos y hermanas. Este es Pablo, al que tanto admiramos como el mayor, el más grande teólogo del Nuevo Testamento. Este es Pablo antes de Cristo. Sí, es importante que lo entendamos. Es importante que lo reconozcamos. En Gálatas capítulo 1, los versículos 13 y 14. Noten lo que escribe ahí a los Gálatas. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera la iglesia. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más que celoso de las tradiciones de mis padres. Este es Pablo, el escogido de Dios para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. Este es Pablo, y esto debe de estar despertando una idea en nuestro cerebro y en nuestro corazón acerca de lo que Dios puede hacer con cualquiera que se entrega a Jesucristo y está dispuesto a hacer lo que Él le diga. ¿Sí? Porque Pablo, cuando el Señor lo tumbó del caballo camino a Damasco, ¿se acuerdan que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué fue la contestación de Pablo? ¿Qué dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Mis hermanos, esa es la pregunta que nosotros debemos hacerle al Señor también. Esa es la pregunta que como cristianos debemos hacer a quienes nos estamos tratando de testificar. Les tenemos que decir que no nada más es decir te recibo, sino que ahora se trata de ¿qué quieres que haga, Señor? Sí, y todos deberíamos de hacer esa pregunta cada día que nos levantamos. ¿Qué quieres que haga hoy, Señor? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida hoy, Señor? ¿Cómo puedo servirte a ti y a los demás hoy, Señor? En Filipenses capítulo 3, los versículos 4 al 6, Pablo escribiendo ahora a los filipenses, noten, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Noten la seguridad con la que está diciendo Pablo estas palabras. Versículo 5, fui circuncidado al 8º día, soy linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, ¿qué dice? Irreprensible. Nadie puede echarme ninguna culpa, nadie puede decir que no he obedecido la ley de Dios, porque en cuanto en lo que se basa la ley, soy irreprensible. Nadie me puede juzgar por no obedecer la ley. Pablo, diría yo, la tenías hecha sin venir a Jesús. ¿No es cierto? La tenía hecha. Creía él hasta que se encontró con el Salvador. Hasta que finalmente el Señor lo cegó para ayudarle a ver con claridad. ¿Sí? Hasta que finalmente el Señor lo tumbó del caballo y lo dejó caer a lo más bajo que podía caer, al suelo, para que el único lugar hacia donde pudiera ver sería hacia dónde, hacia arriba. Y cuando el Señor lo tumbó y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuál fue la pregunta de Pablo? ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Por qué dice Pablo todo esto? ¿Por qué se los estoy leyendo? ¿Por qué estoy queriendo que lo lean? ¿Sí? Porque hubo una razón por la que Pablo hizo todo esto. ¿Sí? Y eso fue la ignorancia. Lo que nos dice que la persona más letrada, más educada, con más letras detrás de su nombre, puede estar completamente equivocada en lo que se refiere a Dios, Jesucristo y la salvación por la fe. Hay muchos que se respaldan en las letras que tienen detrás del nombre para justificar que no tienen por qué creer en Jesucristo. Si Pablo viviera en nuestros días, sería doctor de divinidad, tendría maestría en teología, tendría todo tipo de certificados pegados en la pared y medallas colgadas del cuello, etcétera, etcétera. Pero todo lo dejó por Cristo. E hizo todo lo que hizo por ignorancia.
Noten lo que le escribe a Timoteo, en primera de Timoteo 1, los versículos 12 y 13. Noten Pablo aquí, ya salvo, ya después de años de servir en el ministerio, después de años de predicar el evangelio, dice: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció, porque me consideró fiel al ponerme en el... Noten, me consideró fiel al ponerme en el... Pablo, ¿cómo que te consideró fiel? Sí, porque una vez que me entregué a Él, me entregué completamente. Y porque Él vio mi corazón y mi disponibilidad para entregarme a Él y a sus propósitos completamente, me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Sí, versículo 13. Aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Lo que quiere decir que Dios tiene misericordia sobre los ignorantes. Dios tiene misericordia sobre los incrédulos. Dios tiene misericordia sobre los celosos religiosos. Dios tiene misericordia sobre los perseguidores de la iglesia. Dios tiene misericordia sobre aquellos que quieren por su propia justicia ganarse la justicia de Dios y sí por su propia fuerza salvarse de la ira venidera. ¿Sí? Entonces, como el mismo Pablo antes de conocer a Cristo, estos judíos a lo que se está dirigiendo ahora tenían celo, pero su celo no estaba basado en el conocimiento, estaba basado en la ignorancia. Mis hermanos, ¿saben qué quiere decir celo? Sí, si alguien no lo sabe. Esto es lo que quiere decir: interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. ¿Sí? Interés extremado y activo que alguien siente por una causa o por una persona. Algunos sinónimos de celo es entusiasmo, interés, atención, apasionamiento. Saben que todos debemos de tener eso por Cristo. Todos debemos tener eso por la palabra de Dios. Todos debemos de tener todas estas cosas por la iglesia, que es la esposa de Cristo, de la cual nosotros somos parte. Todo eso debemos tener, pero tener celo basado en el conocimiento, porque sabemos quién es Cristo, sabemos lo que ha hecho por nosotros, sabemos lo que está preparando para nosotros, sabemos que la iglesia tiene un futuro glorioso y sabemos que se preocupa por los perdidos. Y el celo de Dios por los perdidos fue tan grande que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz, ser sepultado durante 3 días y resucitar de los muertos por salvar a gente como Pablo, como ustedes y como yo. Y es bueno tener celo por esas cosas. Tener celo entonces no es algo, no es malo tener celo por algo. Es cuando se tiene celo por algo sin haber comprendido completamente aquello por lo que se tiene celo, que se convierte en algo dañino. Si tengo celo porque las cosas se hagan como yo quiero, tengo celo porque las cosas se hagan en la manera que yo he dicho que se tienen que hacer, tengo celo porque la gente crea y adore y se vista y hable y coma y haga en la forma que yo digo que se debe hacer, ese es un celo mal fundado. Sí, porque ninguno de nosotros es perfecto. Y algunos de nosotros tenemos diferentes ideas de muchas de las cosas que las Escrituras dicen y cómo se deben implementar en las vidas de los creyentes. Le digo una cosa, preocúpese por implementar lo que usted cree que la palabra de Dios dice, la forma en la que usted cree que lo dice en su propia vida. Los demás, instrúyalos en sabiduría, en santidad, con amor, con gracia, pero deje que el Espíritu Santo haga la obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. ¿Sí? Versículo 3 de Romanos 10 sigue diciendo: pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, todavía hablando de los judíos, no se sujetaron a la justicia de Dios. ¿Sí? Entendamos lo que quiere decir Pablo aquí con esto que parece ser un trabalenguas. Noten de nuevo versículo 3: pues al ignorar la justicia de Dios y procurar establecer su propia justicia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Noten lo que dice aquí: por no tener conocimiento de lo que era en verdad la justicia de Dios, buscaron establecer su propia justicia y terminaron desechando la justicia
que tanto buscaban. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por no tener conocimiento de lo que era en verdad la justicia de Dios, buscaron establecer su propia justicia y terminaron desechando la justicia que tanto buscaban. A veces por seguir nuestro propio camino, por seguir nuestro propio entendimiento, por seguir a nuestro propio corazón, ¿sí? Creyendo que eso nos va a llevar a la meta que estamos pensando que vamos a llegar, nos hace despreciar el plan que Dios tiene para nuestras vidas y nos perdemos de lo que Dios tiene por establecerlo nuestro primero. ¿Sí? Por eso debemos siempre estar buscando la voluntad de Dios. Tenemos un par de ejemplos de esto en las Escrituras. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo les estaba predicando, les estaba enseñando a sus discípulos que no se podía servir a dos señores? ¿Se acuerdan? No se puede servir a dos señores, les está diciendo, porque a uno lo van a odiar, a otro lo van a amar, o a uno lo van a estimar y a otro lo van a menospreciar. Y les está hablando de Dios y las riquezas, y termina esa enseñanza diciendo, así que ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. En donde el Señor enseñó esto fue en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Y en Lucas 16, los versículos 14 y 15, noten lo que dice ahí. Los fariseos, que eran avaros, también escuchaban estas cosas y se burlaban de él. Entonces Jesús les dijo, escuchen lo que les dijo, lean lo que les dijo el Señor. Ustedes se justifican a ustedes mismos delante de la gente. O sea, hacen como que obedecen la ley para que la gente los admire. Eso es básicamente lo que les está diciendo. Pero noten lo que sigue. Pero Dios conoce su corazón. Pues lo que la gente considera sublime, o sea, lo que ustedes hacen delante de la gente para parecer justos, ante Dios resulta repugnante. Eso nos debe hablar a nosotros, ¿okay? De no hacer lo que hacemos para que los demás nos vean, porque a los demás nos podemos engañar, ¿no es cierto? Yo los puedo engañar y hacerme parecer muy, muy santo, muy piadoso, es el pastor, ¿verdad? Es el pastor de la iglesia, ¿verdad? Pero puedo ser también una bola de huesos secos y malolientes que Dios no quiere tener nada que ver con él. No es el caso, ¿ok? No vayan a... Es un ejemplo nada más, ¿ok? Es un ejemplo. No soy el más santo de todos los santos, pero en Cristo soy santo. No soy el más justo de todos los justos, no la toqué, pero en Cristo he sido justificado, ¿sí? Entonces, al grado que Dios, a través de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, me ha santificado, soy santo, como todos los demás lo son. ¿Sí? Al grado que Dios me ha justificado en Cristo, ¿sí? Porque he creído en Él, escuchen esto, no se vayan a asustar, soy completamente justo. Porque la santificación es un proceso, la justificación por la fe en Cristo ya se llevó a cabo. Entonces, todos los que estamos aquí hemos sido justificados en Cristo si ponemos nuestra fe en Él. Por lo tanto, podemos decir que somos 100% justos. La santificación todavía se está llevando a cabo, ¿verdad? En algunos el Señor ya la lleva bien avanzada. En otros como que todavía falta un rato, ¿verdad? Yo me cuento entre esos. Entonces, ellos estaban haciendo como que obedecían la ley para que la gente los admirara. Pero el Señor les dice, lo que ustedes hacen delante de la gente para parecer justos, ante Dios resulta repugnante. No queremos que nada de lo que hagamos resulte repugnante al Señor, ¿no es cierto? No queremos andar aparentando lo que nos... Tenemos luchas, todos tenemos problemas, todos tenemos debilidades, ¿sí? Entonces no tenemos que andar portándonos como que todo ya todo está en orden. Ok, Señor, ya puedes venir por tu iglesia porque yo ya estoy listo. No, todos tenemos situaciones que todavía... El otro ejemplo tiene que ver con el fariseo y el publicano, el cobrador de impuestos, ¿se acuerdan? En Lucas capítulo 18, comenzando con el versículo 9, noten lo que dice ahí. A unos que a sí mismos se consideraban justos, ¿escucharon? Que a sí mismos se consideraban justos y menospreciaban a los demás, cosa que pasa en la iglesia todavía, desafortunadamente. Jesús les dijo esta parábola, versículo 10. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos.
Versículo 11, puesto de pie, el fariseo noten, oraba ¿con quién? Consigo mismo de esta manera. Escuchen, por favor. Voy a tratar de ponerle un poco de... Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Y luego el Señor dice esto en el versículo 14: yo les digo que el cobrador de impuestos, volvió a su casa justificado, y no el otro, el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Por qué fue que el cobrador de impuestos se volvió a su casa justificado? ¿Por qué? Porque hizo lo contrario a lo que hizo el fariseo. El fariseo se creía justo por lo que se supone que hacía y lo que se supone que no hacía. El hecho de que no haya ido a su casa justificado nos dice que en realidad no hacía nada de lo que decía que estaba haciendo. Sí, el hecho de que no se haya ido a su casa justificado quiere decir que en realidad no hacía nada de lo que estaba diciendo que estaba haciendo. Lo oró en voz alta para que lo escucharan todos los demás y dijeran: mira nomás qué justo es qué piadoso es este hombre. Mira nomás, diezma todo lo que tiene, ayuna 2 veces por semana, hace esto y lo otro y aquello y lo demás. Sin duda Dios lo ha de tener en un lugar muy alto. Y el pobre cobrador de impuestos no podía ni siquiera levantar la mirada al cielo y pedía misericordia por ser pecador. Ese es el corazón que debe tener todo cristiano. Todo cristiano. Nunca debemos creernos más que los demás. Nunca debemos creer que nosotros ya lo tenemos todo figurado, descifrado, etc. Y debemos de admitir que si no fuera por la misericordia de Dios, ¿qué nos pasaría? Seríamos destruidos. Gracias a Dios que su misericordia son que nuevas cada mañana, ¿verdad? El publicano reconoció entonces que era pecador y no justo, y lo confesó, y como cualquier pecador injusto, lo único que pudo hacer fue apelar a la misericordia de Dios. Apelar a la misericordia de Dios. De nuevo, la ley fue dada para revelar el pecado y para demostrar que el hombre no tenía esperanza de poder cumplirla. Cristo vino y la cumplió, y ahora nos ofrece su justicia por medio de la fe en Él. Versículo 4, porque el cumplimiento de la ley es Cristo, para la justicia de ¿quién? De todo aquel que cree. Noten las veces que vamos a ver la palabra todos aquí. Es para la justicia de todo aquel que cree. Y el entendimiento de esta verdad fue lo que transformó totalmente a Pablo y cambió su celo sin conocimiento en un celo por la verdad que lo había hecho libre de su autojusticia. Lo cambió en un celo por la verdad que lo había hecho libre de su autojusticia. De nuevo en Filipenses, en el capítulo 3, hablando Pablo de todo lo que ya mencionó en los versículos anteriores, comenzando en el versículo 7, dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento, ¿no? Del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Esa palabra que se traduce basura ahí, la palabra que pudiera traducirse estiércol. ¿Okay? Se pudiera traducir estiércol. Todo lo que tenía antes, toda mi justicia, sí, lo considero como basura, sí, para no tener mi propia justicia, para ganar a Cristo.
y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia que viene de la ley. O sea que Él tenía confianza en que la justicia que viene de la ley podría decir que la tenía. Pero lo dejo todo eso por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. A fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 11, si es que en alguna manera llego a la resurrección de entre los muertos. ¿Se veían que Pablo no creía que iba a llegar a la resurrección de entre los muertos? ¿Por qué no creía que iba a llegar a la resurrección de entre los muertos? Porque estaba esperando que en cualquier momento Cristo lo arrebatara. Y podía decir, si llego a la resurrección, ok. Pero estaba tranquilo de una manera o de otra. A los Corintios les escribe Pablo en 1 de Corintios 1, 30 y 31. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe en el Señor. Como iglesia y como individuos, ¿en qué nos estamos gloriando hoy? Nos estamos gloriando en los dones que tenemos, nos estamos gloriando en lo que somos, nos estamos gloriando en nuestros títulos, nos estamos gloriando en nuestros certificados. ¿De qué nos estamos gloriando hoy? Porque, mis hermanos, la única razón por la que estamos aquí es para darle gloria a Cristo. En nuestros cantos, en nuestras oraciones, en el convivio, en la manera en la que convivimos los unos con los otros, todo esto debe glorificar a Cristo. Nuestros convivios, nuestras pláticas, nuestro compañerismo, todo debe de estar de alguna manera dirigido a la exaltación del nombre de Cristo. Debemos hablarnos con palabras que edifiquen, no que derriben. Nos debemos de amar con el mismo amor que Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. No debemos de gloriarnos en lo bueno que somos. Debemos gloriarnos en lo bueno que fue Él para venir a salvar a nosotros, aunque no seamos tan buenos, ¿no es cierto? Sí. En el versículo 5, noten, dice, Moisés describe así la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está interpretando un pasaje del Antiguo Testamento. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que el que practique todo lo que la ley exige en todos sus mandatos, alcanzará a ser justo delante de Dios y vivirá por haberlos cumplido. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? El que practique todo lo que la ley exige en todos sus mandatos, alcanzará a ser justo delante de Dios y vivirá por haberlos cumplido. Pero esta es una meta inalcanzable, porque la ley es ¿qué? Perfecta. Y para poder cumplir con una ley perfecta se necesita ser ¿qué? Perfecto. ¿Cuántos de esos? Bueno, hay unos que se apellidan así, pero ¿cuántos de perfectos tenemos entre nosotros aquí hoy? No que se apelliden así, que sean perfectos, en perfección. ¿Sí? Nadie. Ahora, pudiéramos decir que obedecemos la ley en la mayoría, ¿verdad?, de las leyes. Pero noten lo que dice Santiago en Santiago capítulo 2 y el versículo 1. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ¿qué dice? Ya es culpable de haber fallado en todos. Así es que la podemos llevar, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto, ya hice esto. Vamos a suponer que son 100 mandamientos. Y hasta el 99 la llevamos, pero sí. ¿Verdad? Llevamos un average de 1000 como en el béisbol, ¿verdad? De 6 hits. Pero luego fallamos en una. Dijimos una mentirilla blanca. Y por esa mentirilla, ¿saben qué? Se viene abajo todo. Entonces, ¿quién quiere seguir confiando en la justicia que viene por medio de la ley? Yo no. Yo no, porque yo no solamente fallo en una.
Hay varias, no les voy a confesar ahorita en cuáles, pero fallo en varias. Entonces, para poder ser justificados por las obras de la ley, se tiene que poder obedecer la ley perfectamente, ¿sí? Y esta justicia, mis hermanos, básicamente es inaccesible. Pero, noten lo que dice el versículo 6, pero la justicia que se basa en la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, es decir, para hacer que Cristo baje. Versículo 7, o quién bajará al abismo, es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pastor, pero que eso ya no había sucedido. ¿Qué está queriendo decir Pablo ahí? Quiere que entiendan lo fácil, lo accesible que es la justicia por medio de la fe. Y lo que está diciendo básicamente aquí es que no es necesario que alguien suba al cielo para bajar a Cristo a la tierra otra vez. Y no es necesario tampoco que alguien viaje al centro de la tierra para hacer que Cristo vuelva a resucitar, porque Cristo ya resucitó. Entonces no es necesario que pasen ese tipo de cosas para que alguien pueda creer. Versículo 8, lo que dice, hablando de la justicia que es por la fe, es: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Serás salvo. ¿Sí? Entonces, esto nos demuestra que la justicia que es por la fe no está lejos e inaccesible como es la justicia basada en la ley. Está tan cercana como lo están la boca y el corazón de las personas. Lo único que la persona tiene que hacer es arrepentirse, creer en y creerle a Jesús, que Él es quien dijo ser el Hijo de Dios, el único Salvador, el que redimió nuestras almas pagando por ellas con su sangre, y confesar esa fe con su boca. Es todo. Arrepentirse, creer, confesar. Porque es necesario confesarlo con la boca. Es necesario gritarlo a los cuatro vientos. No puede haber cristianos secretos. El que verdaderamente es cristiano, como Pablo, lo grita a los cuatro vientos. Así como estábamos cantando ahorita, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, que todos estaban cantando tan hermosamente y con tanto corazón y con tanta convicción. Aquí adentro, mis hermanos, eso es lo mismo que tenemos que hacer allá afuera, porque eso es de lo que se trata, confesar a Cristo en nuestras vidas. No podemos clamarlo aquí, pero allá afuera quedarnos callados, porque no queremos que nadie vaya a saber que somos aleluyas, que hemos creído en Cristo, que ya nos lavaron el coco, que nos vean como gente débil, que necesita una muleta para poder caminar. Pues, mis hermanos, el pecador no necesita una muleta, necesita una silla de ruedas para poder caminar por este mundo. Entonces se tiene que confesar con la boca. Cuantas veces tengamos oportunidad, orando en los restaurantes cuando vamos a comer, agarrándole las manos a nuestros compañeros de trabajo y decir: yo oro por mi comida, ¿me quieren acompañar antes de comer el lonche? Cantando cantos cristianos en donde quiera que andemos, que nos oigan. ¿Se acuerdan cuando estaban en el mundo y oían la banda y los tacatacas y no sé qué tanta cosa, y con el carro, con el radio a todo volumen y los vidrios abiertos, siempre brincaban arriba del carro? Así debe ser con la música cristiana. Dale crank, abre los vidrios y que todo el mundo se entere. Sí. Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, Mateo capítulo 10, versículos 32 y 33, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay muchas maneras de negar, no solamente diciendo no lo conozco, dándole la espalda y no hacerle caso mientras estamos con nuestros amigos. Tú quédate ahí atrás ahorita, ¿ok? Al rato platicamos, ya cuando vayamos en el carro platicamos.
Ya cuando estemos solos platicamos. Ya cuando mis amigos no estén ahí, entonces te presto la atención que necesitas. Pero ahorita que están ellos, Señor, shh, no digas nada. Como a los hijos cuando andan medio acelerados, ¿verdad? En la tienda. Me estás avergonzando, ya estate quieto. Van a decir que soy una mala madre. Porque eso es lo que se preocupan las mamás, ¿verdad? De que no se diga que es una mala madre. Y porque no se diga que es una mala madre, se avientan a darle coscorrones al chamaco en público, ¿verdad? Van a decir que soy una mala madre. ¡Sas! Para que no digan que soy una mala madre, te voy a agarrar a cachetadas para que te aprendas a comportarte. Y el papá, hijo de su madre, ya comenzó. ¿Dónde me meto? No, también los papás tienen, no se hagan zarandeada aquí. Vente para acá que no ves cómo estás poniendo a tu madre. Luego no la voy a aguantar en la casa. No se rían. Primera de Juan capítulo 2, los versículos 22 y 23. Juan escribe, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿Sí? Todo aquel que niega al Hijo. Yo creo en Dios, lo que no creo es que Jesucristo haya sido el Hijo de Dios. Pues entonces Dios no tienes a Dios tampoco. Primera de Juan capítulo 4 versículo 15. Dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en él. ¿Sí? Y luego nos dice que lo tenemos que confesar como Señor. ¿Por qué? Porque Dios lo entregó y lo dio, lo manifestó como el Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 36, dice ahí Pedro predicando aquí, sépalo bien todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. No es un pseudo Cristo, no se autonombró Cristo, el Señor lo puso como Señor y Cristo, como haciéndolo resucitar de entre los muertos. En Hechos capítulo 5 versículos 30 y 31, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús. Dios Jehová, el Padre, resucitó a Jesús, el Hijo. El mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero. Pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. Y le dio esa oportunidad a Israel. Entonces, le sigue dando esa oportunidad a Israel. Ahora, le está dando la oportunidad al mundo todavía. Y sabemos que el mundo todavía tiene la oportunidad porque nosotros todavía estamos aquí. Cuando estemos en la presencia de Dios, la oportunidad se acabó. Hablando de Jesús, Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, los versículos 6 al 11, noten, quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y la iglesia dice... ¿Se fijan? O se va a hacer aquí y ahora por la fe, o se va a hacer un día delante de Él cuando se esté sometiendo el mundo al juicio justo de Dios. ¿Querían ver a Dios? Ese día lo van a ver. Pero si no van en Cristo, lo van a ver como juez y no como Salvador. No es para asustar a nadie, es la verdad de la palabra. Y no sería yo un ministro fiel de la palabra si no digo eso. Versículo 10, y ya vamos a terminar porque ya está haciendo hambre. Versículo 10, estoy dando chance a que se seque un poco más allá afuera. Versículo 10, porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Ahora, la palabra por qué, toda junta, sin acento, indica que este versículo 10 explica lo que dice el versículo 9. Entonces, la condición para la justicia, es decir, para ser justificado, es la fe interna.
La fe que todos y cada uno de nosotros sentimos dentro, que sabemos que tenemos, ¿sí? Pero la condición de la salvación, es decir, la liberación de la ira y del poder del pecado, es la confesión externa. Y esa confesión externa es simplemente la admisión y reconocimiento de que no podemos alcanzar la justicia de Dios por nosotros mismos y clamamos a Él para que sea Él quien nos justifique. Eso es lo único que quiere decir. No es nada complicado, no es un secreto teológico, no es un misterio, no es un enigma envuelto en una adivinanza. No, está muy sencillo. Reconocemos que no somos lo suficientemente justos para alcanzar la justicia de Dios y clamamos a Él y apelamos a su misericordia. Versículo 11 dice, pues la Escritura dice, otra vez todo, aquel que en Él cree no será defraudado. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién? Estaban prestando atención. Ok. Todos. Nadie queda excluido, mis hermanos. No le hace cuánto quiera haber gente que excluya a ciertas personas porque no son de esto, porque son de aquello. Nadie queda excluido excepto la persona que no quiere venir por fe en Jesucristo delante de su Padre. Pero si se viene por fe, todos estamos incluidos. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos capítulo 5, lo pueden leer ahí en su Biblia, los versículos 18 y 19, mientras el grupo de alabanza pasa de nuevo al frente. Romanos capítulo 5, versículos 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Por último, hablando de Dios, Pablo le escribe a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2, los versículos 4 al 6, hablando aquí de Dios. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Mis hermanos, tenemos mucho por qué estar agradecidos y mucho que celebrar el día de hoy. Porque así como recordamos su entrada triunfal a Jerusalén el domingo pasado, así como recordamos la última cena el jueves, así como recordamos su crucifixión el viernes, hoy recordamos y nos gloriamos en su resurrección, porque Él vive, nosotros también viviremos. Nuestra fe está puesta en Él, solo en Él y nadie más que en Él, porque Él es el único digno de nuestra confianza. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque una vez más nos ayudas a entender con claridad lo que tú inspiraste por medio de tu Espíritu a Pablo a escribir en la carta de Romanos, y haces cada vez más y más claro el hecho de que necesitamos venir a ti no con nuestras propias justicias, sino por la fe en Jesucristo. Señor, yo te pido por cada persona que está aquí con nosotros hoy, por cada persona que nos está viendo por Facebook ahorita, por cada persona que nos va a ver por YouTube mañana, Señor, que todos y cada uno de ellos, al escuchar lo que hoy se ha dicho, tu Espíritu se mueva dentro de ellos y los llame al arrepentimiento. Pero más que los llame, Señor, que ellos acepten la oferta que tú les estás haciendo. La oferta de que a través de Cristo pueden tener paz contigo, y al tener paz contigo pueden ser salvos de la ira que viene sobre este mundo para todos los que son incrédulos. Señor, ponemos a nuestra familia que todavía no cree en ti en tus manos. Señor, ponemos a nuestros amigos cercanos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, Señor, a nuestros padres.
Cualquiera que sea el caso, Señor, si es que todavía no creen, los ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a ser fieles testigos, tener fieles testimonios de lo que un Dios tan misericordioso, con un Hijo tan lleno de gracia, con un Espíritu tan poderoso puede hacer por aquel que, como Pablo, al caer al suelo, volteó y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gracias, Señor, por cada persona que está aquí que ya es salva, que ya ha sido objeto de tu gracia, tu amor y misericordia. Te pedimos, Señor, que todos aquellos que ya tenemos esa seguridad de la vida eterna, podamos caminar por este mundo, por esta vida, Señor, por el tiempo que nos mantengas aquí, de tal forma que la forma de vivir, nuestro estilo de vida, lo que decimos, cómo hablamos, qué hacemos, que todo, Señor, sea un testimonio acerca de lo que Cristo ha hecho en nosotros, está haciendo en nosotros y todavía hará. Que lo hagamos, Señor, no para tratar de agradarte. ¿Qué podemos hacer nosotros que te pudiera agradar más que la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz? Ayúdanos a hacerlo por amor y gratitud a ti por lo que tú ya has hecho a través de Él. Nos encomendamos, Señor, a tu mano de gracia. Bendice el tiempo que vamos a pasar en compañerismo después de este servicio. Y ayúdanos, Señor, en todo lo que hagamos, inclusive en el comer, dar gloria a tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice...